vuestra participación para que todos vayamos con lo mismo. Muy bien, queridos maestros, esas diapositivas están en concordancia con el manual del Ministerio de Educación, que seguramente en los días anteriores han tocado todo lo que es la grafía, las reglas de escritura, y conozcamos un poquito más de lo que son las características del quechua. No sé si yo puedo disertar en quechua, en castellano o mezclando los dos. No sé, también ese tema es importantísimo para que ustedes puedan entenderme, maestros, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la sugerencia, maestros? Muy bien, queridos colegas, en todo caso vamos a recordar un poquito de lo que es la estructura de la sílaba. Como sabemos, nosotros las sílabas vamos a encontrar en todas las lenguas, en castellano, en inglés, en francés, ¿no? Muchas lenguas universales que tenemos siempre están compuestos por unidades segmentales, donde que un conjunto de sílabas y grafías hacen una palabra. Pero en este caso particular vamos a tocar la sílaba en quechua. Ahí tenemos la sílaba como unidad de segmental superior de la fonema, que se define como el sonido o reunión de sonidos que se pronuncian con claridad y una sola emisión de voz cuando decimos una palabra. La estructura de la sílaba básicamente está compuesto de diferente manera para cada lengua. Nosotros dentro del quechua tenemos solamente cuatro formas de asociar la tipología uh, de la sílaba, ¿verdad? Entonces, la sílaba muchas veces no nos transmite un significado, sino que un conjunto de sílabas recién va a ser la palabra y la cual va a tener un significado. Para este caso, nosotros en quechua, la estructura silábica del quechua, vamos a conocer a través de esta lectura. A ver, eh, me leen todos, colegas, esta partecita. Huayna kaspaimi utjaylla y matapas ruraj karjani. A ver, lean conmigo. Huayna kaspaimi utjaylla y matapas ruraj karjani. ¿No? Literalmente en castellano nos diría, cuando yo era joven, hacía mis cosas rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, Kai Pikachkan, Huayna Kaspaimi, Utjailla y Matapas Ruraj Karjan. En esta oración vamos a conocer cuáles son los vocales y cuáles son los consonantes. En la primera parte de esta oración que teníamos, Huayna, lo hemos identificado, consonante vocal, consonante, y luego está consonante vocal, consonante vocal, consonante, consonante vocal, consonante, consonante vocal. Utjaila, por ejemplo, ¿no? Ahí viene vocal, consonante. Jaila, ahí consonante, vocal, consonante. La ya. La ya, colegas, es una grafía propia del quechua y cuando están dos L's juntos se conoce como una sola grafía. Ese es un caso especial del quechua que tenemos. La cha y la ya son grafías propias. No se puede reconocer en el silabeo la cha, la c y h como consonante consonante, sino que la cha hace una sola consonante y la ya, o sea que la L en castellano también se conoce como una sola consonante, ¿no? Por eso ahí está la consonante utjaila con una vocal, vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante, consonante vocal, consonante vocal, consonante.
consonante vocal, consonante, consonante vocal y consonante vocal. Bueno, ahora reconozcamos los tipos de sílabas y contemos las veces que se repiten cada uno. El resultado es el siguiente. Consonante, vocal, consonante, hay 7 veces ahí arriba. A ver, no sé si podemos contar. No tenemos acá. Consonante, vocal, consonante, consonante, vocal. Ahí estamos acá. Esta parte, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No? 7 veces se repite esta combinación de consonante, vocal, consonante, 7 veces. Y consonante vocal se repite 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ahí viene la combinación vocal-consonante. Aquí solamente encontramos un caso de vocal-consonante. No hay otro, solamente uno está en esta oración. Y tenemos una vocal. Y matapas, ¿no? Y solamente si la vea, queda solo la vocal y acá está. Y matapas. Entonces, de ahí viene la identificación de vocal solo como una sílaba. Más abajito, ¿no? Tenemos, a ver, una lectura donde dice, Luichupa jipa yuji chuta chakichan y chupi arbitaruku. A ver, todos traten de hablar esta trabalengua, colegas. A ver, desde su cerebro, a ver. Luichupa jipa yuji chuta chakichan y chupi arbitaruku. A ver, ¿alguien puede hacerlo sin leer? Luichupa jipa yuji chuta chakichan y chupi arbitaruku. A ver, Luichupa jipa yuji chuta chakichan y chupi arbitaruku. A ver, en este ejercicio, igualmente, colegas, lo hemos tratado de identificar cuáles son los consonantes y cuáles son los vocales. Entonces, díganme cuántas combinaciones de consonante, vocal, consonante encuentran en esta trabalengua. A ver, ¿alguien me dice? Buenas noches, profesor Alejandro. Dos, profesor Alejandro. 2, perfecto, profesora. Ahí está la combinación de esta manera, 2. Y ahora díganme, colegas, ¿cuántas combinaciones de consonante vocal tenemos? Dieciocho, profesor Alejandro. 18, 17. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. He encontrado 16, porque esto es consonante, vocal consonante. A ver, Me parece que hay 17, profesor. 17, sí, 17.
consonante vocal tenemos? ¿Y cuánto vocal consonante hay, colegas? A ver, vocal consonante. Aquí está todo lo que es. Aquí es vocal solo. Aquí está vocal consonante. ¿No es cierto? Entonces solamente tendríamos aquí uno, profesores. Muchas gracias. Y solo vocal, ¿cuántos se encuentran, colegas? A ver, una sílaba donde esté solamente vocal. A ver, ¿encuentran, colegas? A ver, ¿quién se atreve, colegas, decirme cuántos sílabas de un solo vocal tenemos? Hay uno, me dice por mensaje. Muy bien. Si efectivamente tenemos una sola sílaba donde está aquí, ¿verdad? Entonces, esas cuatro formas de silabeo tenemos en quechua, solamente cuatro. Esto nos hace más fácil para hacer un tratamiento lingüístico, colegas, frente a otras lenguas, porque otras lenguas tienen mayor cantidad de combinaciones, tanto con las vocales como también con las grafías, como consonánticos, ¿no? Por tanto, fonológicamente el quechua presenta los siguientes tipos de sílaba, ¿no es cierto? Consonante, vocal, consonante. Caso de ejemplo, tenemos ahí punki. Dentro de punki, ahí está el consonante, vocal, consonante. Huancar, ¿no? Consonante, vocal, consonante. Yauri, igualmente. La tipología de consonante vocal, igualmente maki, kiro y la mayor cantidad, ¿no? Vocal consonante, tenemos en el inti, urpi, utjai, ¿no? Hay palabritas donde que empiezan con vocales o si silabean con vocales. Y finalmente tenemos una tipología que solamente un vocal es considerado como sílaba, ¿no? En caso concreto de a, tu, ¿no? Si silabeamos, teníamos que separar solamente a como sílaba y tu como consonante, vocal, consonante. Entonces, en quechua solo existen estas cuatro formas de la combinación de las consonantes y vocales. Y ahora la pregunta es, ubicación del tipo de sílaba en la palabra. ¿Cómo se ubica estas sílabas en la palabra? ¿No? Este tipo de sílaba, solamente la V, eh, ocurre solamente al inicio de la palabra, como en ichu, añas, uno. O sea que no vamos a encontrar al medio de la palabra una vocal que se silabee solo, solamente al inicio de las palabras. A ver, escríbanme, colegas, por lo menos 5 palabritas donde que inicie con un vocal y que se pueda silabear. A ver, ¿alguien puede escribirlo? Ima, uma, perfecto. Gracias, profesora Salomé. A un gusto saludarlo, profesora Salomé. De tiempo lo veo. Espero que la familia esté bien. Exactamente, está bien, eso es lo que está escribiendo. Entonces, solo al inicio de las palabras vamos a encontrar los vocales y podemos silabear.
algunas palabritas donde que la sílaba esté compuesto por una vocal y un consonante. ¿Y dónde se encuentran ese tipo de sílabas? ¿No? Ese tipo de sílabas, dice, se puede encontrar al inicio, se puede encontrar al medio o al final, ¿no? O sea, en toda la palabra puede estar presencia de este tipo de sílabas, ¿no? Por ejemplo, en anca, inti, ulpuy, eh, puede ocurrir en final de las palabras. Luego tenemos la sílaba consonante vocal, creo que es lo más común en el quechua que tenemos, consonante vocal y consonante vocal consonante. Estas palabras, o sea que fíjense colegas de cómo se ubican las sílabas cuando nosotros tratamos de identificar por lo que es vocal y consonante. Eh, Haciendo un contraste, colegas, lo que hemos visto, el quechua con el castellano. Fíjense, en la estructura silábica del castellano, ¿no? Ahí estamos, ahí está la oración. Clotilde y Eugenio se transportan al aeropuerto constantemente. Igualmente lo hemos identificado los consonantes y los vocales, ¿no? Allí, mira, cuántas formas de combinación de consonantes y vocales tenemos, ¿no? Hay unas 12 tipologías de consonantes tenemos en castellano y aún todavía en castellano existen las reglas de que las vocales cerradas juntas no se separan, eh, vocal abierto, vocal cerrada, se separan, vocales abiertos se separan, bueno, etcétera de cosas que complica para hacer un silabeo adecuado en la lengua castellana. Entonces, si hacemos un contraste entre el quechua y el castellano, ¿cuál les parece mucho más fácil, colegas? A ver, participen, colegas. A ver, voy a pensar de que todos me están entendiendo o nadie me está escuchando. Creo que solo estoy hablando, no puede ser. O, bueno, a ver, coleguitas, ¿qué opinan acerca de este contraste de la estructura silábica del castellano y el quechua? Gracias, profesora. Ya, a ver, me dicen de que nos está viendo, colegas, no se observa. Muy bien, hasta aquí vamos a hablar acerca de lo que es la estructura silábica, colegas.
para un poco distinguir entre castellano y el quechua. No sé si hay alguna pregunta. Coleguitas. Muy bien. Bueno, colegas, la otra parte, lo que quiero tocar con ustedes es cómo trata un quechua hablante monolingüe las sílabas propias del castellano. Eh, Normalmente nos topamos con muchos hermanos que no tienen desarrollado en el aparato fonador en la boca, porque en la boca es el que llevamos los puntos de articulación donde se trasladan la lengua chocando pues con el paladar, con los labios, ¿no? Y producen un sonido. Entonces, un quechua hablante no tiene pues desarrollado esos puntos de articulación para que puedan pronunciar como debe ser el castellano. Igual sucede con nosotros cuando tratamos de pronunciar, colegas, en inglés, ¿no? Si no tenemos las sílabas donde se va a pronunciar como debe ser, entonces no vamos a hablar bien por más que queremos. Por eso es importante desarrollar esos puntos de articulación para que puedan pronunciar. Entonces, nosotros podemos pensar un quechua hablante al decir mamá y latano y quita windy kuay, ¿no? Entonces, esa persona no es que esté hablando de esa manera porque quiere, sino que esa persona que está hablando en la feria o en una tienda es porque desde niño no les han desarrollado, pues, plátano, una sílaba compuesta que existe en castellano, ¿no? Nosotros en quechua, como hemos visto, solamente tenemos esas cuatro tipologías de sílabas. Entonces, estas sílabas se trasladan pues en la cavidad bucal para pronunciar y emitir una palabra, un sonido. Entonces, ese es el caso que pasa en, con nuestros hermanos netos quechohablantes, ¿no? Un quechohablante monolingüe siempre va a tratar de adecuar o adaptar, ¿no? A la estructura silábica del quechua. A ver, dime tienda, tinta te va a decir, porque la D no existe en quechua, entonces ese fonema D lo va a reemplazar con la T, con la ta. Entonces te va a decir tinta, ¿no? Dime plátano, te va a decir latano. Dime trompo, rumpo. Dime tabla, taula. O sea, eso no es por capricho, sino porque las sílabas que acabamos de ver, colegas, no está pues desarrollado ni en el cerebro, ni con la capacidad auditiva, ni tampoco en la cavidad bucal del quechua hablante. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros que mal llamamos motoseo o la interferencia lingüística, ¿no? La interferencia lingüística, si la persona es quechua hablante, es natural que tenga esa marca, esa realidad para que pueda pronunciar algunos términos propios del castellano. Entonces, esto no es delito, esto es una marca, es una naturaleza del ser humano quechua hablante. Igual también nosotros, cuando somos castellano hablantes de lengua materna, cuando nos dice, háblame en quechua, utjamuyao, ¿cómo dicen ustedes? A ver, utjamuy.
chaylla chukachkan chay, ¿cómo hablan? ¿No? Entonces, nosotros tampoco no hablamos estas cosas de mala manera porque queremos, sino que en la cavidad bucal, ¿no? En la cavidad bucal no tenemos esos puntos de articulación desarrollada. A raíz de eso, colegas, hablamos pues mal el quechua, ¿no? Aunque de nosotros oh, todavía la gente del campo nos dice, qué bonito habla, Hawái, Julián Pachamanta, Rimasja, diciendo con cariño te ven. Pero el castellano hablante, al ver que dice Vela, Huila Chaikita, Windy Kuwait, ¿no? Entonces, esas situaciones ya ser moteroso, ya es ser prácticamente persona que no tiene cultura, que no está avanzado, que está atrasado. Ese perjuicio de pensamiento todavía tenemos porque nuestros antepasados, colegas, de esa manera nos han tratado. Entonces, es hora de que nosotros tratemos de entender al quechua hablante y respetar su naturaleza, porque esto es una naturaleza del quechua hablante, ¿no? Entonces, con esto no quiero defender de que que va a hablarlo como quiere, no, sino que tenemos que entender que la lengua se enseña y también se aprende. Entonces, hay ejercicios que debemos hacer trabajando con nuestros niños para desarrollar esos puntos que acabo de decir en la cavidad vocal y la capacidad auditiva. Por eso es importantísimo desde pequeño hacer hablar bien al niño, ¿no? Hacer hablar bien y desarrollar esos puntos. Si tenemos niños bilingües, entonces quiere decir de que esos niños manejan un pensamiento en quechua y también en la cavidad bucal se va a trasladar juntamente que lo que manda el cerebro y los puntos. Y ahí es lo que se va a producir un quechua como corresponde. Alguien ya chumamay kachkanki, imainam kachkanki, ¿no? Te va a hablar con soltura, con cariño. Y ahora, si a esta persona le enseñamos el castellano, también pues va a poder estructurar ideas, mensajes en castellano como corresponde. Entonces, el reto que tenemos nosotros para ser considerados como personas bilingües coordinados, colegas, es manejar estas dos cosas, ¿no? Estas dos cosas de la capacidad comunicativa en quechua y también en castellano. Tenemos que ser elocuentes en estas dos lenguas. Allintam rimakunanchik runasimi primaspaja rimasun chuyata mana chapuykuspa allinta yuyaymanaykuspa chaytan munachuan warmanchikunapas chaynampamanta rimakunankupaj amaña yumpay yumpayta Castilla simiwan chaqruspa rimanankutan munachu chaypaqtaqmi ñuqanchikpas kanchik yachachiq kachkanchik ñuqanchikpa makinchikpim kachkan achka warmachakuna wakinninmi quechua rimaq wakinninmi castellano rimaq wakintaqmi kachkanku quechuañol rimaq chapuykuspankum rimaykuchkanku runasimita hinaptinmi ñuqanchik yachachiq kaspanchikqa astawan paykunata chutananchik allinta runasimi rimananpaq y hinallataq castellano simitapas allin rimanankupaq anchaymi chay kanjaku paykuna niños bilingües coordinados chaytam chay más chay educación intercultural bilingüe, ¿no? Chaypaqmi chay kachkan yachay wasikuna kaynan paman chay modelo de servicio educativo nisqantam paykuna churachkanku hinaspaqa yachachiqkunapas kayman llank'aq rinqaku allin rimakuqkuna allin qillqaqkuna manam chaymanja chayanqakuchu si mana allin kay runasimikta rimaspankuqa kachkanmi kamachikuykuna hanay hanaykunamantaraq lluqsiramun normakuna chaywanmi wawqipaniykuna kunan nombramientopaq resignacionpaq imakunapaqpas exigiwachkanchik kay quechua rimayninchikta hinaptinqa ñuqanchikpas allintaya
rimapaykusunchik, kunan riqsichimuchkaykichik qankunaman, kay runasiminchikpa imayna kasqanta, imaynata ñuqanchik qawarinanchikta, runa masinchikta, warma masinchikkunata chutarinanchikpaq. Chaypaqmi kay llamkay kachkan, kusikunim anchata qamkunata kaynata qawaykuspay, quizás puñukunaykichiktapas qipanchaykuspa kaypi kachkankichik qamkunarayku ñuqaykupas tukuy suqwantaq saqiykatamusaqku kay llamkayninchikta wawqi paniykuna. Entonces, dicho esto, queridos colegas, quisiera también escucharlos algunas impresiones de, de este tratamiento. ¿Qué opinan cuando un niño te dice, profesor, profesor, isco y lancheja, tuñi kuchkaña? ¿No? O sea, ¿cómo es el que el niño te dice, profesor? No es porque te quiere llamar mal, sino que profesor te está diciendo, porque fi, mira, fi ya está entrando del castellano, sur, o sea, está tratando de refonologizar una palabra castellana. Entonces, muchos lingüistas dicen de que se puede adoptar una refonologización cuando no existe un término equivalente a la palabra. Por ejemplo, ¿no? Decimos plátano. Plátano no tiene un término equivalente en quechua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir respetando plátano? Podemos respetarlo plátano como préstamo, pero colegas, cuando ya interviene, miren, plátano está consonante, consonante vocal. Esa combinación vocálica no existe en quechua, entonces rompes la estructura silábica del quechua. Por eso, abajo han refonologizado como látano, ¿no? Trompo como rumpo, porque hay ejemplitos que estamos poniendo para que ustedes se den cuenta y también puedan ver algunos tratamientos de qué manera podemos hacer. Por ejemplo, ¿no? Caballo que decimos, caballo. Y mejor dicen otros, manam kaej uyuachayko, uywata aparamui, uyuanchikpiña ichira takamuso. Entonces, lo han cambiado esta palabra de caballo, por ejemplo, ¿no? Con uyua. Ahora, trompo podemos llamar muyucha, por ejemplo, ¿no? Pero eso sí me ocurre, sino que por la característica, por la función que está cumpliendo, le puedo decir por lo que da vueltas el trompo, yo puedo decir muyucha. Entonces, si muchos dicen esta palabra como muyucha, entonces podemos crear un término nuevo del trompo y desde el momento cuando los académicos recogen, entonces normalizan como muyucha. Entonces, ese tipo de cosas han pasado con muchas palabras y esto es bienvenido para muchos maestros y, y una rabia también para muchos maestros que no tienen esta formación. Lo ven, ¿cómo es posible que me dan? Entonces al niño lo voy a confundir como rumpo, sabiendo que es trompo. Entonces eso es una constante en las escuelas y se niega. Pero cuando están formados, cuando respetan la naturaleza, colegas, entonces no hay pues esa renegadera, sino hay una forma de comprender al quechua hablante monolingüe. ¿Ya? Entonces estamos hablando el tratamiento silábico para pronunciar las palabras que no tienen términos equivalentes, pero posteriormente vamos a ver cómo es el tratamiento lingüístico por refonologización, por acuñamiento, prácticamente todo una regla para hacer estos casos especiales. Ya entonces, colegas, hasta aquí la parte informativa y a ver, acá viene un trabajito con ustedes. A ver, ¿cómo dirían ustedes la palabra trago? A ver, rapidito nomás escríbanme, colegas, eh, cómo tratan con esta palabra trago, trigo, electricidad, refrigeradora, grabadora, carro, computadora,
candado, engrampador, ¿cómo lo dicen? Trajo, pero sigue habiendo consonante, consonante, vocal, trajo, arajo, ajá, arajo, arajo, muy bien. Entonces, esa sería la primera palabra, ¿cómo lo podemos tratar? Ahora, trigo, ¿cómo lo decimos trigo? A ver, colegas, rijo, ujú, rijo, rijo, muy bien, claro, eso sería el tratamiento de trigo. Electricidad, ¿cómo lo vamos a tratar electricidad? A ver, ¿cómo sería la escritura? Electricidad, Nisjanko. Bueno, podría ser el préstamo como tal, pero el monolingüe, colegas, no va a poder hablar. Para nosotros sí, ¿no? Podemos sustituir con Nisjanko, pero el monolingüe, dile al monolingüe quechua, dile que te diga electricidad. A ver, ponte en esa posición de una persona que solamente habla quechua y nada de castellano. Ya, entonces, ¿cómo diría el quechua hablante? A ver, electricidad, electricidad, electricidad. Eso sería siempre en cuando que ya el quechua hablante tiene inclusive la vocal abierta desarrollado, ¿no? Porque recuerden de que el quechua es trivocálico. Solamente va a entrar la I, electricidad, no, no existe la C, no existe la D. Entonces, mira, hay una combinación que estoy viendo en vuestro escrito de las grafías castellanas con las grafías quechuas. Entonces, si nos ponemos en esa posición, colegas, de ser un quechua hablante neto, no vamos a poder decir electricidad, dat, pero no existen, no va a haber, no va a poder eh, Curinte podría buscar otro nombre, podría ser otra alternativa, pero lo que queremos es entrar a la misma electricidad, ¿no? Entonces, electricidad te va a decir porque la D siempre se va a acomodar a, a la sílaba del quechua. Entonces, electricidad, ¿no? O sea, solamente va a aparecer las grafías del quechua y no así, ya va a aparecer las grafías del castellano. Entonces, en nuestro escrito, cuando, por ejemplo, nos toman una evaluación del Ministerio de Educación, de la UGEL, muchos cometemos ese error de combinar las grafías castellanas con las grafías del quechua. Entonces, la idea no es eso, la idea es que respetemos al monolingüe quechua en su real dimensión, ¿no? Porque en su cerebrito del quechua hablante no está la D, no está la C, tampoco no está la sílaba tri, ¿no? La compuesta. Entonces, eso va a cambiar electricidad, más o menos, eso va a ser el término. Y ahora, si ustedes tienen la oportunidad, colegas, de conversar con un señor, con una señora netamente quechua hablante, y díganle, dime electricidad, a ver qué les van a decir. Ahí se van a dar cuenta de que cómo es el funcionamiento de nuestro aparato fonador, porque ahí es lo que corre y ahí es lo que busca, ¿no? El cerebro electricidad, pues esa personita va a buscar, no va a poder y te va a pronunciar de esta manera. Refrigeradora, a ver, ¿cómo sería?
No es un caso, colegas, yo siempre estando en el campo, trato de conversar con las señoras y ver este tema y les digo, pues, a ver, dime tal palabrita. Ay, achachau, che, o sea, se traban igual que nosotros nos trabamos con quechua, colegas, ustedes seguramente no, bueno, los que no son quechua hablantes, se traban en algunas palabras grandes de quechua y pues se nubla, ¿no? Y igual también el quechua hablante se nubla cuando le dices una palabra grande en castellano. Refrigeradora te va a decir, ¿no? Si queremos hablar con las grafías y con su estructura netamente del monolingüe quechua. Rabarura, rabarura, ¿ya? Rabarura, grabadora, por ejemplo, rabarura lo va a decir porque no existe la gra, no existe la b, tampoco la d, ni la o. Entonces, grabarura te va a decir cambiándolo, inclusive las vocales, aunque en los últimos tiempos, colegas, el quechua hablante ya ha incorporado muchas grafías castellanas, caso de los vocales, entonces ya pueden encontrar, ¿no? Entonces, refrigeradora te va a decir porque ya han asimilado ya ese punto donde se pronuncia la O y la E, ¿ya? Entonces, pero si una persona es netamente quechua, no va a poder hacer. Caro, 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 ¿no? Computadora, 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 ¿no? Ahora, computadora, por ejemplo, es un caso, ¿no? Miren, cuando se fabricó la computadora, no se fabricó como computadora, sino se fabricó como computer, pero como computer que era en inglés, el castellano hablante no sabía, no podía pronunciar ese computer, entonces lo acomodaron como ordenador está en la Real Academia en el diccionario, pero por la comodidad, nosotros de la computer lo hemos refonologizado a computadora, entonces ya todo el mundo ahora conoce como computadora. Entonces los académicos, lingüistas de la lengua de la Real Academia Española, ya lo tomaron como computadora, como sinónimo de ordenador. Entonces, esas cosas también suceden, colegas, en la lengua, porque la lengua en el mundo es dinámica, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, ahí van generándose nuevos términos y también nuevos términos también van muriendo, ¿no? Aparecen, desaparecen muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ha aparecido en inglés el disquete, ¿no? Ahora el disquete ya nadie usa porque ya no existe. Apareció y desapareció, ¿no? Igual también en algunas cosas que se inventan, aparecen y desaparecen. Y ahora también el quechua está muriendo por falta de uso. Haku yakuta tomáramos, ¿no? Siempre dicen eso, tomáramos, entonces ya no buscan los términos en desuso. Entonces, haku yakuta upiáramos sería lo correcto, pero por, por costumbre y por contagio, ya todo el mundo dice haku yakuta, tomáramos. Entonces, esas cositas también está para hacer un tratamiento lingüístico, ¿no? Cangraro, ingramparur, ya esas son las palabritas que va a quedar como tarea, colegas, para que ustedes vean cómo se desplaza el aparato fonador de los quechua hablantes monolingües y se van a dar cuenta de que lo que estamos hablando es un caso real. No sé hasta aquí, coleguitas, alguna pregunta para pasar al otro tema, porque la estructura silábica tenemos solamente una horita y les he presentado, quizás mucho he hablado, pero también necesito que ustedes participen y dejarlos también en claro algunas dudas que si hubiera, ¿no? Entonces, a ver, dimachayka muy chik, hankunapas ama manchakuspa, waujipanikuna, kaypim uyarichkaykichik, sapakamaykichikta. Manachu kan tapukuy?
mana tapuku y captinja, pasasuntaj, pero va a quedar como tarea, coleguitas, para vuestra evaluación, ya buscar palabras castellanas que no tienen equivalencia en quechua, o sea, una palabra, por ejemplo, estamos hablando del carro, ¿no? No tiene un término equivalente en quechua. Entonces, nosotros vamos a buscar y tratar de entrar al tratamiento lingüístico del quechua, ¿no? Del quechua, pero solamente con el quechua. Por ejemplo, el caso del avión. ¿Cómo diríamos avión en quechua? ¿No? Entonces ya, eso va a ser la tarea, colegas, con respecto a la tipología silábico y eh, cómo se adecua un castellano, un quechua hablante a las palabras castellanas. Y lo mismo, a ver si también podemos hacer, quizás si algunos somos castellano hablantes, entonces las palabras quechuas eh, las palabras quechuas podemos practicar ya desde lo más corto hasta lo más largo, ¿no? Ahí vamos a ver también la falta de desarrollo de los puntos de articulación en la cavidad vocal de nosotros, ¿ya? Eso es con respecto al tratamiento silábico, ¿ya? Entonces ahora, colegas, el siguiente tema ya viene a ser la palabra, ¿no? De antes hemos visto la sílaba, pero esta vez ya vamos a ver lo que es la palabra. Alincho, simi ninchigme otras palabras. En castellano decimos simi, ¿ya? Aunque dicen boca, pero simi es la palabra. Simi hija, rimasja ¿no? Chay, mi chay, la palabra. Vamos a dar una pequeña lecturita para recordar también, porque esto ya hemos hecho en comunicación, ¿no? La palabra o simi es la unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que componen a la vez unidades mínimas de significado, que en su conjunto tiene un significado determinado y constituyen una categoría gramatical, ¿no? Entonces es igual que en castellano hay palabras, en quechua hay palabras, en inglés hay palabras, en chino hay palabras, ¿no? Por ejemplo, acá algunas palabritas, ¿no? Ñuja, yo, amaro, la serpiente, pichinco, eh, el gorrioncito, ima, que, ju, uyarinakusunchik, mira, o sea que todas esas son ya palabras que tienen un significado. Entonces, ya cuando hablamos de las palabras, tenemos que saber ya distinguir los tipos de palabras, cómo es la estructura de la palabra del quechua, ¿no? Todo ese tema. A ver, algunas palabras sueltas, colegas, escríbanme qué palabras conocen en quechua, a ver lo que saben. A mamá, junjayahuanquicho. A ver, escriban. Bueno, coleguitas, eh, si vamos a hablar de las palabras en el quechua sureño, saben que ahora la nueva forma de tipificar eh, el quechua, no nosotros somos los sureños. Los sureños estamos considerados juntamente con Jahuanquicho. A ver, de Elena, Amapune con Jahuanquicho. Eh, hay una regla,
Ya, a ver, vamos a un poquito demorarnos ahí, cito. Quicho, por ejemplo, la O, a ver, para recordarles, existe en el alfabeto quechua la O. Esto ya han tocado con el profesor Elías. Ustedes han contado de que solamente existen 3 vocales y 15 consonantes, ¿verdad? Entonces, cuando hay encuentro del fonema Q con la U, siempre se pronuncia como Jo, Quicho, pero se escribe con la U, ¿no? Ese es el famoso alofonía, ¿no? O sea que en la pronunciación existe, pero en la escritura ya no existe. Entonces, para entender esto, tenemos que trabajar bastante lo que son los pares mínimos y los significados. Aunque sobre este tema hay mucha pelea, es controversial, porque Cusco Collado siempre ha mantenido las 5 vocales en la grafía, mientras que en Chanca siempre hemos mantenido la trivocálica. Ahora, pero además de esto, el Ministerio de Educación ya en su nueva forma, en la nueva orientación, ya obliga y promociona a todos los Collao, o sea, Cusco Collao que tienen las 5 vocales que se escriba con las 3 vocales. Entonces, el quechua sureño, colegas, se debe escribir con las 3 vocales. No se olviden de que ya no existe la E y la O. Solamente existe la A, I, U. ¿Ya? A nivel de sonido puede existir, por ejemplo, ato, con Quicho, exactamente bien, profesora Elenita, ya lo estás en lo correcto, ¿ya? Pero se puede decir Quicho. En la pronunciación podemos decir Quicho, pero en la escritura tiene que ser con la U. Entonces, esos temas es visto y revisado por los que cuando damos exámenes, ya si estamos todavía utilizando, por ejemplo, la F, estamos utilizando la O, la E, entonces quiere decir que todavía no tiene dominio y manejo de las ¿Sabes demás cuánto vocales. piensas? 50 centitos. Eso es lo que va a pasar. Pero ¿Ya? son A ver, en todo caso, colegas, también nosotros ya tenemos que apropiarnos de las grafías, ¿no? Las grafías, porque acá les estoy presentando estas dos cositas para un poquito tener en cuenta la estructura del variante collao y la escritura variante chanc, ¿no? Aquí sí existe algunos pares mínimos que tienen un significado diferente, pero para el caso de chanca, es más fácil porque no tenemos esos pares mínimos, porque acá hay aspiradas, glotalizadas y laringalizadas, ¿no? Entonces acá algunos utilizan el apóstrofe, por ejemplo, para decir pacha, y para nosotros es pacha, ¿no? Pacha, pacha es la ropa. Tanta, 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 mira, fíjense, o sea, en Collao sí existen estas cositas todavía, pero para el caso de Chanca ya no existe, colegas, no hay estas aspiradas, son las brutalizadas, ¿no? Eh, por esa situación, quizás los que somos del habla chanca uh, nos facilita, nos facilita porque no vamos a tener estas cosas en, eh, en la escritura, pero sí para los de Collao. Entonces, los de Collao siempre tienden a diferenciar, por ejemplo, tanta, para ellos es diferente, significa diferente, ¿ya? Chaya, por ejemplo, ¿no? Chaya para nosotros, chaya, ¿no? Eh, Era chala, tallos y hojas secas del maíz, chaya. Entonces, estas variantes que tenemos es bastante importante
pero esto no deja de que nos entendamos, sino a pesar de que ellos utilizan sus aspiradas, sus glotalizadas, el mensaje se entiende perfectamente con un eh, chanca, ¿ya? Entonces, tenemos esa ventaja de ya no tener los apóstrofes, ya no tener estas aspiradas, ¿ya, colegas? Entonces, eh, estamos en el mejor camino, ya la escritura es más fácil y también la pronunciación del quechua, de las palabras de quechua, es más fácil, ¿no? O sea que hay algunos que caprichos, ¿no? Por ejemplo, caspi, caspin, simplemente acá hacemos caspi, ¿no? Que significa palo. Pues acá, ¿qué les digo? Eh, acá hay una variación dialectal, ¿no? O sea que en Cusco Collao hablan de esta manera, es su variación dialectal. Y Chanca habla de esta manera, la dialectal. Entonces, el Ministerio de Educación tiene también académicos y hay congresos que el Ministerio de Educación también promueve y hacen un colegiado para que ellos puedan considerar. Entonces, ¿cómo vamos a escribir, por ejemplo, no? A ver, Fullo, Fullo. Entonces, en la escritura quechua sureño, normalizado, que no normalizado ya es como decir que entra ya al diccionario de Real Academia Española en caso de castellano, en este caso entra también como palabra normalizada al quechua, pero en esta parte para la variante collao entra como puyo, para nosotros como puyo, la mantita, ¿no? Es el puyo, es el mantita. Tojai, tojai, ¿no? Tojai, simplemente escupir la saliva. Chaya, chaya, ya, Hari, Hari, hombre. Entonces, estas son las normalizadas que son válidos. Si tú escribes con esto, normal, es válido. Ya nadie puede decirte de que has escrito mal, esto no sirve, sino está reconocido dentro de la estandarización o la normalización de la escritura quechua. Entonces, aquí están algunas palabritas de las dos variantes que somos sureños, ¿ya? Y esos significados. A ver, ¿alguna pregunta acerca de este tema, temita, colegas? Ya espero que esté claro. Entonces, sigamos conociendo la palabra, la palabra, simi, erimai, ¿no? A ver, ¿cómo decimos y cómo debemos escribir las palabras? Decimos de forma fonética, ¿no? O sea, a través de la oralidad, ¿no? Waxi, wapsi, waspi, waxi. En Chanca decimos wapsi, ¿no? O decimos también waspi. Pues mira, acá entonces, la palabra normalizada o la estandarizada es wapsi. Ese es el vapor. Entonces, pero sí, fonéticamente podemos decir, caeja, manca ja waspi kuchkan, o waspi chkan, Hawaii alpa waspi kuchkan, ¿no? O sea que ese es el vapor, wasp. Acá, en la normalizada lo están haciendo como wapsi. Entonces, poco a poco tenemos que regentarnos como al diccionario, colegas. Nosotros somos adictos al diccionario para hablar bien el castellano. Igual también nosotros debemos tener ya oh, un eje rector que nos oriente cómo es la escritura, ¿no? Entonces, eso es el trabajo de los académicos de sistematizar y tener ya presente un diccionario. Entonces, ya el diccionario nos puede orientar para revisar algunos textos. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, ya escriben perfectamente o regularmente. Entonces, ahí está. Esas son las normalizadas, ¿no? WAPSI, WASPI, RAPRA, RAPRA. Ya, entonces, algunos está con signos de la oralidad, como los lingüistas hacen el tratamiento desde la fonética, ¿no? De la fonética y la escritura estandarizada. Entonces, estas son las estandarizadas, y acá están también los glosarios como de antes veíamos.
Entonces, cada uno es fricativa, aspiradas, ya tienen su significado en el tratamiento lingüístico universal, ¿no? Esto se aplica para todas las lenguas, tanto castellano, inglés, los que fonéticamente lo tratan. Entonces, este es un código fonético que también dan el tratamiento a las palabras quechuas, ¿ya? Entonces, ahí está la estandarizada. Entonces, tenemos que acercarnos siempre a la estandarizada, coleguitas. La estructura de la palabra quechua. La palabra usimi, como en todas las lenguas, está compuesto por morfemas, que se le define como la unidad mínima con significado. Ya decía de que una palabra hablada que no se entiende no tiene significado. Muchas palabras podemos hablar, escribir, pero si no tiene significado no es una palabra, ¿ya? Entonces, eh, dentro de la palabra hay palabras como wasi, ima, nina, que contienen un único morfema, mientras que wasipi en la casa, ¿no? Entonces ya contienen dos, ima, que, nina, fuego, ¿no? O sea que está compuesto por una sola morfema. Entonces, este morfema se entiende, nina se entiende, ima se entiende, wasi se entiende, pero acá ya se adquiere. Entonces, las palabras quechuas siempre van a ser sufijantes, aglutinantes, ¿ya? Sufijante decimos porque a esta raíz que está aquí, wasi, ya se adquiere un sufijo pi, wasipi, en la casa, ¿no? Mira, en la casa decimos en castellano, pero mira acá, en la casa ya hemos puesto dos artículos adelante y se entiende. Pero en caso del quechua, estas variaciones se adhieren a la raíz. En vez de decir en la casa, wasipi. Wasipi, yachay wasipi, maquipi, mira, ese pi ya es un sufijo en la. O sea, ese pi significa en la. ¿Ah? Chakrapi, mira, en la chacra. Wasipi, en la casa. Mayupi, en el río. A ver, ¿alguna palabra más con este sufijo pi que significa en la? Guaitapi, Mikunapi, o sea, un montón de raíces podemos aglutinar o sufijar, colegas, ¿ya? En la casa. Está compuesta por dos morfemas, la raíz huasi y el sufijo locativo pi, ¿no? Locativo es la en la, en el, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene este tipo de sufijo. Se sabe de que en quechua tenemos más de 220 sufijos, ¿no? Es bastante aglutinante porque en quechua, eh, Wasipi, Wasipiraj Meriki, mira, Wasipiraj, mira, se agrega, ¿no? Entonces, por ahí es el que varían los sufijos en quechua. A Wasi se le conoce como una morfema libre, ¿ya? O sea que solamente Wasi. Mientras que Pi es un morfema ligado, o sea que ya el siguiente que se está pegando a la palabra Wasi se conoce como una morfema ligado, pero con los dos hay un significado. O así sola hay un significado. Por eso es que se llama como una morfema. Es decir, para que funcione y su significado tenga relevancia, necesita estar ligado a una raíz. En este caso, a la raíz nominal huasi, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo estas palabras como son, como una morfema, como dos morfemas, hasta tres morfemas, y vamos a analizar en las siguientes clases cómo es el que vamos a tener más morfemas en una palabra y tienen un sentido. Ya, eso es, en todo caso, colegas, la estructura de la palabra
quechua. Ya, pues les he dicho que tienen esa característica de ser aglutinantes y sufijantes. Aglutinante porque se aumenta más sufijos, más morfemas, ¿ya? Y sufijante porque varía la palabra con los sufijos. En caso de el castellano, sí, no es tanto igual que dentro, sino que se separa, ¿ya? Y ahora, en cuanto a las clases de palabras, vamos a encontrar primero la raíz, ¿ya? Toda palabra tiene raíz. A esta raíz se adhieren los sufijos. De acuerdo a las categorías gramaticales del sistema lingüístico quechua, las raíces pueden ser raíces nominales, verbales y partículas. ¿Ya? Entonces, ahí están las tres, tres tipos de palabras quechuas. Por ejemplo, alpa es nombre, ¿no? Como sustantivo que podemos decir en castellano como sujeto, alpa, chumpi, quiro, lacawiti, nina. Mira, estas son las palabras que podemos encontrar más. A ver, escríbanme, colegas, más palabras nominales, de raíces nominales, o sea, nombres, pues, ¿no? Rumi, Sacha. A ver, escriban, colegas, ¿cuáles son las raíces que ustedes conocen? A ver, Maki, Simi, Uya, ¿no? A ver, escriban. Ya, esos son las raíces nominales. Entonces, no se olviden de que en quechua existen las raíces nominales y también existen las raíces verbales. Ahora, las verbales, UMA, perfecto, muy bien, profesora Elena, existe esta palabra. Huasi también, muy bien, profesora Mercedes. Huasi, otro. Bruna, perfecto. Ajá. Ya, esas palabras son de raíces nominales, ya, nominales, todo lo que es sustantivo o nombre. Eh, ya no creo que quede duda ahí, ¿no? ¿No? Todos ya sabemos cuáles son los sustantivos. Y ahora vayamos a los verbos, ¿ya? Verbos sacha, perfecto. Raíces verbales. Las raíces verbales ya también son los verbos que ustedes conocen, ¿no? Saltar, querer, ¿no? Apa, pero apai, apai es llevar, pero fíjense, en el caso del verbo apa, solo casi no se entiende, aún necesita esta palabra R, lleva o llevar, ¿no es cierto? En castellano. Apay, micuy, perfecto. Chapchi, ¿no? Ituy, ituy es llevar también, ¿no? Ituy. Kami, kami, puri, ajá, puri. Kami, kami, por ejemplo, kami, así nada más no se entiende mucho, pero necesita todavía eh, ese sufijo yi, ¿ya? Entonces, con eso va a decir caminar. Nina, no, Mikui, Mikui, ya me están escribiendo. Entonces, colegas, estas palabritas que estamos hablando son las raíces verbales, que normalmente van a tener que ser acompañado con el sufijo i para que tenga sentido. Kami, Mikui, puño y mira, casi todos terminan en i, pero la raíz es solamente kami, miku, rupai, ajá, ¿cuál sería la raíz de rupai?
A ver, colegas, la raíz de rupa solamente sería rupa. Perfecto. Entonces, a esto, rupamun. Mira, ya lo cambié la I con la N. Rupamun. Rupai. Rupamun. Rupamuchkan. Entonces, ahí se mantiene la raíz como kami, ¿no? Kami, la Y puede aumentar, pero la raíz verbal es solamente kami. Y miku, mikui, por ejemplo, tendríamos que eh, cambiar, mira, desde este miku va a cambiar. Mikuchkani, mikuchkan, mikui, mikumunja, mikumusharajmi. Mira, o sea, esta raícita es la raíz eh, verbal, ¿no? La raíz verbal. Entonces, nosotros, colegas, eh, tenemos que distinguir, ya, la raíz nominal no necesita de un, uh, de un sufijo para que tenga sentido, pero en caso de los verbos, ya necesitan el acompañamiento de un sufijo para que tenga razón o sentido o para que se entienda. Entonces, la raíz es hasta donde mantiene en todas las palabras, ¿ya? Eso es la raíz verbal. Entonces, todos los verbos que ustedes conocen pueden escribir y pueden hacer, ¿no? Tantos, a ver, díctenme, colegas, a ver, ¿cuáles serían las raíces verbales más? Puñoy, cuyay, muchay, ¿qué más? Apay, hippie, micuy, o sea, todos los verbos podemos considerar en las raíces verbales, ¿ya? La otra palabra, el otro tipo de palabras que vamos a encontrar en el quechua son las partículas, ¿ya? Que no son verbos ni tampoco son nominales. Por ejemplo, el decir ari, sí, ¿dónde lo ubicaríamos? No hay, ¿verdad? No es nominal ni tampoco verbal. Entonces se considera como las palabras partículas, ¿ya? El relleno. Achalao, achachao, añay, ay, ¿ya? Esas palabras son las partículas que vamos a encontrar, colegas. Kaillaita, manan, ¿ya? Esas palabritas van a ser las partículas. A ver, algunas otras palabras partículas pueden escribirme, colegas. Yao, Kaillaita, ¿no? Ya, esas son las palabras partículas. Entonces ya ahora hemos conocido, coleguitas, las tres tipos de palabras en quechua, que tienen raíces nominales y las raíces verbales y partículas, ¿ya? Eh, alalao, ajá, está bien, alalao. A ver, otras partículas más, traten de buscar, colegas. Acacao, ajá, muy bien. Mercedes, achachao, muy bien. Ya, esas interjecciones que tenemos en quechua son las palabras partículas. Ya, entonces, que quede claro, esto va a quedar también, va a quedar como tarea escribir también 20 raíces nominales y 20 raíces verbales y 10 partículas. ¿Ya, colegas? A Profesor, ver, disculpe, eso lo van a poner en el Classroom, ¿no? sí, sí, sí. Ah, ya, gracias.
Ya, profesora, entonces, necesito me escriben, por favor, las 20 raíces nominales, 20 verbales y 10 partículas. Ya, entonces, de eso vamos a estar calificando también para vuestra certificación. Ya, ¿alguna pregunta, colegas, hasta aquí con las raíces? Muy bien, si no hay preguntas, avanzamos para terminar rápidamente, coleguitas, y vamos a poner, a ver acá, Gilhai, Simikuna y Masapi Kashanta. A ver, Kuyay, Imam Gama, partícula, verbal, nominal. La tarea, colegas, es escribir 20 raíces verbales, 20 raíces nominales y 10 partículas, ¿ya? O sea, acá lo que hemos visto, el cuadro de arriba, eso vamos a aplicar, pero con las palabras que ustedes van a escribir, ¿ya? 10 raíces nominales, 10 raíces verbales y las partículas. 10 nada más partículas, ¿ya? Menor cantidad. Verbales sí hay un montón, ustedes deben manejar. Nominales también hay un montón. Entonces, acá vamos a distinguir, a ver, algunas palabritas de acuerdo a su naturaleza. A ver, Kuyay, Imam Kanman, Gilhamuich, Cuya y es verbal. verbal, Alimpuni, Panay. Warmi, Nominal. nominal. Pirjay, Verbal. verbal. Waita, a ver, Waita, Nominal, profesor. nominal. Waitai, Waitai, Verbal. verbal. En este caso, colegas, Pirjay o Waitai pueden también ser nominales. Por ejemplo, Waita, solamente, mira, Waita es nominal. Waitai, florecer, ya es, pero también se puede confundir con mi flor, Waitai. Entonces, estos son casos especiales para un poco entender de acuerdo al contexto de lo que vamos a escribir o de lo que vamos a leer, ¿ya? Waitai, mi flor, puede ser también, significa, ¿no? Pero Waitai también significa florecer. Entonces, esas dos cositas hay en algunos términos en quechua que parecen, por ejemplo, pirja, pirjai, pirjai, mi pared, podemos entender también, ¿no? O sea, esa palabrita que dice, se entiende también mi pared, porque ese sufijo y muchas veces también indica a la primera persona de posición, ¿no? Entonces ahí dice, wasi, mira, mi casa, pirjai, mi pared, pero al mismo tiempo, pirjai es un raíz verbal, mira, waitai, lo mismo también pasa con waitai. Liklia, nominal, punchau, Nominal. Liclia. Nominal. liklia nominal, perfecto. Eh, punchau, Nominal. nominal, ayayao, ayayao, ¿qué tipo de palabra es? Partículas, ajá. Guañusja,
Imam wañus hakanman. Muerto, ajá, nominal. Ñan, Camino. Nominal. nominal. Ari, Ari, ¿qué podría ser? Partícula, perfecto, Gisela, muy bien, maestra. Pichja, Nominal. nominal. Llamkay, Verbal. verbal. Puñuy, Verbal. ama, Partícula. partícula. Perfecto, maestras. Entonces, están ya distinguiendo los tipos de palabras que tenemos en quechua. Perfecto, maestros. Entonces, hasta aquí estamos hablando sobre palabras en quechua. Lo siguiente, vamos a entrar a los sufijos. Ya hemos hablado de las raíces, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los sufijos. Los sufijos ya hemos dicho de que son morfemas que se adhieren a la raíz. ¿Ya? Al igual que la raíz son morfemas, pero del tipo afijo. Se llaman así porque están ligados a la raíz o se añaden a esta. En las lenguas existen básicamente dos tipos. De afijos, los prefijos que se añaden antes de la raíz y los sufijos que van después de la raíz. Para el caso de la lengua quechua, los morfemas del tipo afijo son solo los sufijos, ya que estos siempre irán después de la raíz. Vean los siguientes ejemplos, o sea, los afijos no tenemos en quechua, solamente los sufijos, ¿ya? O sea que solamente están atrás. Los afijos en caso de castellano van adelante, pero en caso del quechua solo tenemos los sufijos, ¿no? Por ejemplo, ahí damos el ejemplo de chakra es la raíz y ico es el sufijo 1 y pi es el sufijo 2. Chakraiku, mira, chakraiku, nuestra casa. Chakraiku pi, en nuestra chakra. Mira, entonces allí hay dos sufijos que se están adhiriendo a la raíz nominal en este caso, ¿verdad? Entonces, chakraikupi, wasikupi. Mira, podemos ponerlo ese ico y el sufijo pi. Entonces, chakmasajku, chakmasaj, voy a roturar, dice, ¿no? Chakmasajku, vamos a barbechar, roturar, ¿no? Chakmairik, chakmaimantam, atenja, chakmasajku, ¿no? Ahí está involucrando uh, a la tercera, a la segunda persona, a la tercera persona, ¿no? Chakmasajku, o la tercera persona. Mana, pas, mana, pas, mira, una partícula también sufija. Raíz verbal, sufija. Raíz nominal, sufija. O sea, todas las palabras en quechua van a sufijar, colegas. ¿Ya? Esa es la característica de ser las palabras quechuas. Todas sufijan. ¿Ya? Algunas pueden sufijar inclusive hasta 5, 6, 7 sufijos pueden tener una sola palabra. ¿Ya, colegas? Entonces, eh, no sé si, bueno, si vamos a hablar de los sufijos, tendríamos que ya tipificar por las clases, ¿no?
Ya les decía, son más de 210 sufijos que existen en quechua, entonces para cada caso se va a aumentar un sufijo y va a variar el significado de la raíz. ¿Ya? Entonces ahí van los sufijos. ¿Ya? Entonces ya hemos dicho ya, las raíces verbales, en este caso chacmay, tiende a sufijar. La raíz nominal, chakra, igualmente puede sufijar. ¿Ya? La partícula mana igualmente puede sufijar. Entonces, todas las palabras sufijan. ¿Ya? Nuevamente vamos a decir de que por eso son aglutinantes y sufijantes. Esa es la característica de las palabras del quechua, coleguitas. ¿Alguna pregunta de los sufijos? Mana Captinja, a ver, aquí vamos a sufijar. Por ejemplo, colegas, aquí está. Chiuchi es la raíz, pollo. Chiuchicha, pollito. Chiuchichacuna, ya, esto es sufijo pluralizador, por ejemplo, ¿no? Entonces, chiuchichacuna, los pollitos, ¿ya? Guarma, a ver, sufijen, colegas, guarma. ¿Qué cosa podrían decir? A ver, dieran más sufijos y a la raíz nominal, guarma, agreguen, colegas. O también pueden hablar, pueden escribir. Estamos acá atentos para un poco ayudarnos y conocer las características de las palabras del quechua. A ver, guarma, ¿qué podemos decir? A ver, Guarmaimi, Guarmay, Guarmacuna, guarmaymi, Guarmaimi, guarmacuna, Guarmacuna. guarmacuna, los niños, ¿no es cierto? Niños, inclusive podemos decir niños con la S, es plural. Entonces, guarmacuna, niños también significa, o también los niños significaría en castellano. Pero ahí podemos todavía adicionar otro sufijo a guarmacuna. A ver, A ver, guarmacuna, Guarmacuna Wanmi. ajá, guarmacuna, guanmi. Mira, guarmacuna, ese cuna va un sufijo pluralizador y va en wanmi, guarmacuna wanmi. Entonces, mira, ahí hay dos morfemas, con la raíz serían tres morfemas, ¿no es cierto? Entonces, ahí se está adicionando guarmacuna wanmi. Mira, la raíz guarma, cómo crece con los sufijos. Entonces, cada sufijo tenemos que manejar para dar el tiempo, el número, ¿no? Y para que haya una buena concordancia. Los castellano hablantes, ese es el temor que tenemos y la dificultad que tenemos en el manejo de los sufijos, ¿no? Pero primero es importantísimo, colegas, tener una cantidad de palabras, de raíces verbales, nominales y también las partículas. Y ya con el uso podemos dar ya el sentido de los sufijos, ¿no? Entonces, en las siguientes clases vamos a tocar los tipos de sufijos y vamos a tratar de conjugar. A ver, puglia. ¿Cómo podemos sufijar puglia? Esto es en raíz verbal nominal. Puglia. Pucllamusunchis, ajá, es verbal, perfecto. Pucllamusunchis, pucllamusunchik, ajá, también puede ser, ¿no? Ya los de Cusco Collao, siempre las terminaciones lo hacen con S y los chancas ya también lo hacen con chic, pucllamusunchik, pucllamusunchis. Entonces, en esa parte no hay problema, ambos se entienden perfectamente y se consideran como una sinonimia, ¿ya? Entonces, los dos escritos es correcto. Sara, a ver,
Sara, maíz. Puklakusunchis. Puklakusunchik. Ajá, está muy bien, pero la C, colegas, la C solo no existe en quechua. Eso te va a ver rapidito y como los castellano hablantes somos expertos en corregir la ortografía, igualito nos van a hacer. Ya siempre la C reemplazamos con la K. Ya no se olviden esa cosita. Saramamanchik. Ajá, Saramamanchik. Perfecto. Entonces, ahí también están sufijando Sara. Saramamanchik punim, por ejemplo, ¿no? Ya crece la palabra. Saramamanchik punim. Para, ¿cómo diríamos en castellano? Es para la maíz, ¿no? Puñuy, a ver, el verbo puñuy, ¿cómo sufijamos? A ver, el verbo puñuy con las personas, ya habían trabajado la vez pasada, he visto que habían trabajado los pronombres personales ñuja, ham, pai. Ñuja, en el tiempo presente, a ver, ñuja, puñusaj, ham, puñunawas, puñunayawachkanmi, ajá, puñunayawachkanmi. Me está dando ganas de dormir. Tengo sueño, podemos decir, puñunayawachkanmi, ¿no? Puñunayawachkanmi. Mira, varias sufijos está adhiriéndose muy bien, puñunayawachkanmi. A ver, conjuguen los pronombres personales con el verbo puño y colegas. Puñunqui, ajá, puñunqui. Muy bien, ¿con qué persona es eso? Con la segunda, ¿verdad? Ham, puñunqui. No puedo decir ñoja, puñunqui, no puedo decir, sino ham, puñunqui. Ajá. Yo en la primera persona, ¿cómo diría puño? Puñusaj, perfecto. Segunda persona, puñunqui. Tercera persona, puñunja, ¿verdad? Entonces, así muchos sufijos vamos a encontrar para adicionar ñujanchik, puñunchik, puñunja, ajá, está muy bien, esos verbos que se están conjugando, ¿ya? En tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro, ¿ya? Aunque jipa pacha, ñaupaj pacha es pasado, ñaupaj pacha es pasado, kunan presente, jipa pacha es el futuro, ¿no es cierto? Es al revés lo que vemos dentro de la cosmovisión andina, ¿ya? No es como los que piensan en castellano pasado, presente y futuro, sino es al revés en la cosmovisión andina. Jipapacha, Kunampacha, Ñaupaj Pacha. Ñaupaj es pasado, ¿ya? Así, vamos a ir Ripuy, Kaillaita, Kaillaita ya, ¿cómo podemos fijarlo acá? Kaillaita. A ver, la partícula mana. Sufijen, colegas, a ver la partícula mana. Mana, ama, ¿no? Significa no. Ya, sufijen, a ver, mana. Mana puniragmi. Mana puniragme. Mana munanicho. Ah, pero ese munanicho ya es otra palabra.
mancancho. Mancancho también, manan, cancho, ya es otra palabra, o sea, son dos palabras diferentes. Manan es una palabra y cancho es otra palabra ya. A ver, cusa, cusa, así. Manapuni, exacto, perfecto, Gisela. Manapunin, ajá, también. Grisa, muy bien. Manañan, manañan, ajá. Está muy bien, podemos sufijar de esa manera. Ahora la palabra cusa, a ver, coleguitas. Cusapuni, ajá, perfecto. Cusapuni, exacto. Está bien. Samay, a ver, el ultimito. Traten de sufijar. Samay. Ujú. Samay kukusum. Alguien pone samay kui. Perfecto. Sama chihuay. Sama chihuay. Perfecto. Muy bien, colegas. Entonces, ya nos estamos ejercitando en, en utilizar los sufijos adicionando a los tres tipos de palabras que tenemos en el quechua, ¿no? Entonces, también esto les voy a dejar un trabajito para que puedan tres palabras verbales van a sufijar, ya tres palabras nominales también van a sufijar y tres partículas igualmente van a sufijar. Todos esos trabajitos van a subir para las evidencias de vuestro trabajo, colegas, ¿ya? Entonces no se olviden de escribir solamente las raíces y los sufijos, ¿ya? Entonces ese es el trabajo que va a quedar en esta ocasión. A ver, ¿alguna pregunta, colegas, para terminar con nuestro trabajo del día? ¿Qué matapucuy mi gachka? Disculpe, profesor Alex, el trabajo está en la plataforma, ¿verdad? Esta actividad va a ingresarse a través de la plataforma. Sí lo voy a considerar en la plataforma, profesora Linda, para que puedan contestar. Ahorita todavía no lo he puesto, solo que les he compartido las diapositivas, he tratado de dejarlos en ustedes claro lo que es la estructura silábica y las palabras del quechua. Eso es el trabajo del día de hoy. Entonces, trabajo lo voy a poner para que ustedes puedan llenarlo y mandarlo. Entiendo, gracias, profesor Alex. Muchas gracias, profesora. A ver, una otra pregunta, colegas. Tal vez no se ha entendido la clase, se ha entendido, no lo sé, me preocupa, aunque yo sinceramente quisiera dejarlos todo, pero ahí está. Chaynan punem kachkan, ojipaniguna, timarika muy chic, tukuykunchik namkay ninchikta. A ver, jabar saiki chikiman hina allinchu kachkan, manachu, imaynatan munabajchik hamkuna astawan kay yachayninchikuna juntapayka chinanchikpa. Profesor, buenas noches. Tal profesora, buenas noches.
Profesora, una consulta. ¿El PPT que usted está compartiendo está en la plataforma, así como PPT o tal vez en PDF? Eh, por ahora está, ya lo he entregado al coordinador, profesora, para que suba en PPT. Ah, ya, muchas gracias, profesor. O sea, que les va a compartir todo ese trabajo que se está haciendo para que puedan hacer seguimiento y cualquier cosa, alguna pregunta, con confianza, estoy aquí. Y conmigo van a terminar quizás estas clases que faltan, aunque me hubiera gustado quizás llevarlos desde un inicio, pero lamentablemente el compañero Elías tuvo esa dificultad, entonces estoy asumiéndolo, este cargo, colegas, con confianza cualquier situación. Ya, profesor. Y el trabajo que ahora está dejando también va a estar en la plataforma, ¿verdad? Sí, va a estar en la plataforma, profesora, para que ustedes puedan subir y puedan tener sus evidencias. Muy amable, profesor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, colegas, a ustedes, a cada uno de ustedes, sumaqllaya, a kunkichik, sumaqllaya, puño kunkichik, waqtapa kunkichik, sama kunkichik, ñuqapas hinallataj, qamkunapi musqukuspay puñurqusaq, kaykamallam karqa kunan punchaw llamkayninchik, ancha ancha kuyakuyni, sapakamaykichikpaq mati marhakuy wawqipaniykuna. Ya, Pajarinkama wauqi. Pajarinkama Supayta yachachi. waqtanki. Supayta Pajarinkama, waqtasqanki runa simitaqa hanja Cama, wauqita. ya. Allinsu, ¿ah? allinchatan rimananchik wawqipaniykuna, chaytan riki maskanchik, chaypaqmi kaypi kachkanchik. Chaynaqa tupananchikama wawqiykuna, paniykuna, añay sapaykichikpaq sumaq tuta kallachun, miskitaya puñukunkichik, pero amam yumpayta llankankichikchu. Ya, Ñampi chayllawan, tipasqaña kachkaniku yachachi Alex kunanja puñukamusun ñaña añay pajarinkama. añay panay miskita puñukuy ñuqawanqa tupananchikama huknin llamkayninchikpiña rimarigasunchik, chaypiña imallatapas astawan matipachkasunchik. Añay panallay Gisela, kaymanta pacha riqsikuynita chaychikamuykichik. Ya chaynaqa kay llamkayninchikta wawqinchik coordinador